4 en esta tarde de Santiago, con un par de versículos. Sabéis que estamos dividiendo este capítulo 4. Para muchos es uno de los capítulos realmente importantes de la carta, sobre todo estos versículos primeros. Y lo que hemos visto es que el tema que le hemos dado al capítulo 4 es mi fe se ve en lo que más me gusta, capítulo 4. Y el otro día veíamos la raíz de las luchas, ¿no? O sea, lo que más me gusta en el sentido de que Santiago propone que como cristianos tenemos un reto por delante y es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo al mundo, al sistema del mundo, ¿no? Y el otro día mencionábamos la raíz de las luchas, somos nosotros mismos, está en nuestros miembros, en nosotros, y nosotros somos los que lo hacemos, ¿no? Al final. Y hoy vamos a avanzar en este sentido, no me voy a parar más, y en este sentido hoy vamos a ver la rivalidad en las luchas, la rivalidad. Y es curioso y es muy interesante lo que Santiago dice en cuanto a esto. Vamos a leer capítulo 4, versículo 4, que empieza, bueno, pues de una manera no muy amistosa, digamos, ¿no? Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Yo creo que en estos dos versículos nos va a llegar esta noche. La paradoja en este pasaje es que podamos tener a Dios como si fuera un enemigo. Esa es la paradoja en este pasaje. ¿Cómo puede ser que Dios se pueda convertir en mi enemigo? O yo convertirme en el enemigo de Dios. Si supuestamente en la vida estoy buscando otra cosa, no estoy anhelando otra cosa, estoy deseando otra cosa. Hacer su voluntad, agradarle, vivir para Él. Y aún sin embargo, en esta lucha que tengo, puedo llegar a convertirme en un enemigo de Dios. O sea, es realmente interesante, ¿no?, lo que Santiago va a decir. La traducción de William Barclay, en el comentario que él tiene a estos versículos, me gustó y por eso os lo pongo. Él traduce así: infieles a lo que habéis prometido, ¿es que no sabéis que amar a este mundo es enemistarse con Dios? El que se propone llevarse bien con el mundo se convierte ipso facto en enemigo de Dios. ¿Creéis que la Escritura dice: por nada Dios anhela celosamente el Espíritu que ha hecho habitar en vosotros? Pero Dios da mayor gracia. Por eso también dice la Escritura: Dios se opone a los soberbios, pero concede su gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Manteneos cerca de Dios y Él estará cerca de vosotros. Me gustó la traducción y por eso os la comparto. Bien, lo que Santiago está enseñándoles a comenzar de inmediato es un alejamiento del mundo. Eso es lo que está Santiago intentando decirles, ¿no? Que ellos tienen la necesidad importante de alejarse del mundo y acercarse a Dios. Es decir, apartarse de la ética que caracteriza el sistema mundial sujeto al diablo, digamos. A ellos, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora, cuando nosotros hablamos de amistad del mundo, no estamos hablando de personas. No estamos hablando de personas. Tú puedes y debes tener amistad con personas que no son creyentes. ¿Para qué? Pues no, el Nuevo Testamento dice, no para compartir con ellos y hacer lo mismo, sino para hablarle del Señor, para tú ser distinto y al mismo tiempo hablarle del Señor. El mundo, el Nuevo Testamento lo que habla es del sistema del mundo, que en oposición a Dios. Normalmente usa la palabra cosmos,
que es la que usa para la tierra, ¿no? Cuando dice no améis al mundo, realmente está diciendo no améis a la tierra. Pero claro, la tierra, si no, la idea es el sistema que gobierna la tierra, ¿no? O sea, que se opone a Dios. De lo contrario, el conflicto vendrá. O sea, si no nos alejamos del mundo, ya estamos hablando como cristianos, como hijas, hijos de Dios. Si no nos alejamos del mundo y no nos apartamos de la ética, de la ética que caracteriza este sistema del mundo, tendremos un conflicto. ¿Me explico? Y el conflicto vendrá, pero con Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo. O sea, tu principal y mi mayor problema cuando no me sé apartar del mundo no es que yo vaya a tener un conflicto con el mundo, es que lo voy a tener con Dios. ¿Me explico? Lo voy a tener con Dios. Y eso yo creo que no lo solemos pensar mucho, ¿no? Pensamos que, bueno, que si desobedecemos, que tenemos un conflicto y que hacemos, pero tenemos un conflicto con Dios. Y lo vamos a ver. Es una traición hacer eso, según la Biblia. Es una infidelidad y un adulterio espiritual de primer orden. De primer orden. Por eso, el versículo 4, él comienza diciendo, oh almas adúlteras. Ahora, ¿qué es el adulterio? Busqué una definición en un diccionario cristiano, porque a lo mejor si buscas en un diccionario normal igual te dice otra cosa, pero un diccionario cristiano, ¿no? Se supone. Dice, adulterio es el pecado de violar un pacto matrimonial al tener una relación sexual con alguien que no sea tu cónyuge, ¿no? El pecado de violar un pacto matrimonial. O sea, tú has pactado, digamos, has prometido que esa mujer o ese hombre con el que te casaste va a ser solo él para ti, tú para ella, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo creo que en los votos dice, ¿no? Algo de la... prometo serte fiel, tal... Bueno, eso. Bien. Así que Santiago menciona, porque dice, oh almas adúlteras. O sea, les está acusando de adulterio. Vale. Obviamente Santiago lo está usando como una metáfora. No le está diciendo que ellos son adúlteros en el sentido de que han violado el pacto con su mujer o con su marido. A priori no se lo está diciendo. A priori digo, porque que en una iglesia pueda ocurrir esto y en un cristiano, una cristiana, pues sí, ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Pero no es este el caso de Santiago, ¿no? De hecho, las traducciones se debaten entre almas adúlteras o gente adúltera. Ahí va, en esas dos cosas, básicamente, casi todas las versiones, lo traducen de alguna de estas maneras. Las dos están bien traducidas. La idea se basa en la concepción en el Antiguo Testamento de que Dios es el esposo de Israel y Israel es la esposa de Dios. Bien, vamos a leer dos textos. Por favor, si alguien lo puede leer, Isaías 54:5 y otro u otra, Jeremías 3:20. Primero Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ahí está, su marido es su hacedor. O sea, Dios se está identificando como marido de Israel. Bien, Jeremías 3:20. Sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Vale, aquí tenemos las dos cosas. Dios se compara a un esposo en el Antiguo Testamento, Israel es la esposa, y el texto que leía David es que el esposo está reclamando que su esposa le ha sido infiel. Por tanto, ha adulterado espiritualmente siempre, ¿no? Por ejemplo, hay otros textos donde dice que Dios está hablando de que, creo que ahí lo tengo, si no lo digo ya, de la idolatría como un tipo de adulterio. ¿Por qué para Dios la idolatría es un adulterio? Pues porque tú te debes a Dios solo, y si pones otros ídolos delante, pues estás cometiendo infidelidad a Dios.
siempre espiritualmente, ¿no? Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Así que cuando Santiago dice esto, se basa en este concepto antiguo testamentario. Luego el Nuevo Testamento vamos a ver que también lo va a tomar esta figura, pero Santiago es de los primeros que escribe y todavía no tiene esa información en el Nuevo Testamento, así que él pues probablemente no, Santiago está pensando en el Antiguo Testamento, no en lo que en este sentido ya el Nuevo Testamento dice. ¿Me explico? Vale. Esta idea de Dios como esposo explica de manera ilustrativa la infidelidad espiritual. Explica la infidelidad. O sea, se toma como una metáfora que ellos pueden entender bien. Cuando Dios dice, me fuiste infiel, ellos la infidelidad la entienden perfectamente como un matrimonio. Uno de ellos que le es infiel, ¿no? Así Dios muchas veces habla de esa manera, ¿no? En figuras, en ilustraciones, en ejemplos, para que nosotros podamos llegar a entender qué siente Dios con esto, ¿no? Por ejemplo, ahora va a hablar de los celos de Dios. ¿Vale? Probablemente a ninguno aquí nos ha pasado, pero cuando un hombre, su mujer le es infiel, imagínate, o una mujer cuando su marido le es infiel, ¿qué puede sentir un hombre o una mujer cuando su marido es infiel? ¿No? Imagínate que a ti te pasara, que de repente tu marido o tu mujer te es infiel. Imagínate ¿qué sentirías? ¿No? Bueno, pues Dios está diciendo, me habéis sido infieles. O sea, está hablando de una experiencia de cómo Dios se siente cuando no obedecemos a Él. No sé si me he explicado, ¿sí? Por ejemplo, la idolatría era prostitución y fornicación para Dios. Oseas 1:2, alguien por favor que lo lea, Oseas 1:2. La idolatría era prostitución. Por eso Dios ya no solamente fornicación y todo esto, sino prostitución también. Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vale, fornicar, ¿no? O sea, fornicar es lo mismo, al final es una relación sexual ilícita, ¿no? Y Dios le dice a Oseas, por la tierra ha fornicado. Le dice a Oseas que se tome, o sea, bueno, lo de Oseas es tremendo, ¿no? Pero, bueno, la idea es esa, ¿no? Que está ahí, la tierra está fornicando. Por ejemplo, Jesús habló de una generación adúltera. Jesús lo expresó en estas palabras, generación adúltera. Vale, y en el Nuevo Testamento para la Iglesia, por ejemplo, 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Vamos a leer ahí. Del 1 al 3. ¿Alguien que no haya leído? Que se atreva. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vale. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. 21, 9. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia las cosas del Cordero.
Bien, no creo que haya que hablar mucho más, ¿no? Los textos hablan por sí. No solamente que Dios compara también a la Iglesia con la esposa de Cristo, sino que el deseo de Dios, lógico, como esposo que se presenta, es un día celebrar una boda con su novia y que esa novia se presente como tiene que presentarse, ¿no? Dice 1 Corintios, virgen, dice una esposa sin mancha, sin tacha, fiel a su novio, ¿no? Ese es el deseo de Dios, así lo expresa, ¿no? La Iglesia hoy, ¿qué tiene que ser? Una Iglesia fiel. No que nos vayamos tras otros ídolos y tras otras cosas, sino fieles. No adúlteros espiritualmente hablando, ¿no? Sino fieles al Señor. Ese es el deseo, el anhelo de Dios. Bien. Pero, pues hay una amistad versus enemistad, ¿no? En el pasaje. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y hay aquí algo muy interesante que Santiago menciona. Bueno, en el Nuevo Testamento, el mundo, como dijimos antes, no se refiere a las personas, sino al sistema del mundo, que está gobernado por el príncipe de este mundo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué el mundo en la Biblia se le presenta de forma negativa? Incluso nosotros cuando lo decimos, de alguna manera lo decimos de esa forma negativa, no, el mundo, porque el mundo, ¿por qué lo decimos así? Bueno, supongo que lo sabemos, porque se opone a Dios, se opone a Dios. Por eso yo tengo que rechazar, ¿no? Y Santiago dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la separación es evidente y necesaria. La separación del mundo es evidente y necesaria, ¿no? Muchos escritores, hoy día, desde los últimos 20 años, tal vez para aquí, pues lo que están escribiendo, escritores, pastores de distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en otros sitios, al menos lo que yo puedo leer y escuchar, es que están diciendo y advirtiendo que esto estamos regular con esto. Regular en el sentido de que más allá de separarnos, pues estamos asumiendo cosas. Y Santiago nos hace una advertencia muy seria, aparte de lo que yo pueda asumir del mundo. La advertencia más seria para mí no tiene que ser que yo he asumido cosas, que pueden ser para ti malas o buenas, o para mí cosas que tú haces pueden ser buenas o malas, ¿no? Sino que el principal problema que yo veo, la paradoja que decíamos al principio, es que al final no solamente es una cuestión de yo tener amistad, que me gusten las cosas del mundo, ¿no? Sino que eso al final irremediablemente se convierte en enemistad con Dios. Ese para mí es el principal problema. Por ejemplo, cuando él dice la amistad del mundo, amistad es la palabra filia, filia, y significa tener una relación de mutua amistad. Fileo es el verbo que en el Nuevo Testamento se usa normalmente cuando hay una relación entre dos personas, ¿no? Filial quiere decir una relación de amistad, ¿no? Por ejemplo, fileo es una palabra más emocional, mientras que ágape, que es otra palabra que se menciona en el Nuevo Testamento para amor, es una palabra más volitiva, o sea, habla de voluntad. Pero fileo implica mucho lo emocional, la amistad con el mundo. O sea, ahí implica lo emocional. Bien, los verdaderos amigos de Dios obedecen. Alguien que lea 1 Juan 2, 15 al 17, que es muy famoso. Los verdaderos amigos de Dios obedecen. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones.
Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Si tomamos lo que Santiago intentaría decirnos, Juan también nos lo está diciendo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué ocurre? El amor del Padre no está en él. Creo que esta es la advertencia, como digo, más seria. No solamente porque yo llegue a amar al mundo y a hacer cosas que son indebidas, sino que si yo amo al mundo, el amor de Dios no está en mí. No digo que sea definitivo, pero en ese momento a lo mejor. Amistad del mundo es interesante, ¿no? En Santiago cuando dice, no sabéis que la amistad del mundo, bien, pues esa preposición del es un genitivo de complemento directo, no tenéis por qué saber esto, pero en gramática griega, ¿qué significa? Sería amistad por o hacia el mundo, esa es la idea. O sea, sería, ¿no sabéis que la amistad hacia el mundo o por el mundo es enemistad contra Dios? ¿Veis? Ahí hay un acto también. No solamente es, bueno, a mí como dice esa traducción, las cosas que el mundo te ofrece, ¿no? No solamente es eso, sino que yo al final es algo que es una amistad por eso o hacia eso. ¿Qué está diciéndonos Santiago y Juan? Lo mismo que él nos dijo en el capítulo 1. ¿De quién es la culpa? ¿Del mundo o mía? La culpa es mía, claro. La culpa es mía, porque hay un acto de voluntad. Hay sentimientos que se involucran. Como dijimos en el capítulo 1, ¿no? La tentación va dando saltos en mí, ¿no? Nace en mí, como vimos en el capítulo 1 de Santiago, y la tentación va dando saltos hasta que la mente, la voluntad se deja y entra los sentimientos. O sea, es como que cuando yo no soy capaz de amar a Dios de una manera con ese amor ágape, que es el de Dios, que implica la voluntad, pues al final voy a acabar en esa relación filial con el mundo. Y ahí la voluntad se acaba. Solo hay sentimientos. ¿Me explico, no? Solo hay sentimientos. Ya la voluntad ya se acaba, ya la dejé atrás. Ya eso lo he saltado, pum, ya a otra pantalla. Y ahora ya solo los sentimientos. Ya es, esto me gusta, me satisface, lo quiero hacer y lo hago. Luego, como vimos en Santiago, pues tanto deseo que teníamos de hacer eso y tanto que pensábamos que nos va a dar, y al final decía Santiago, ¿no? Pare, el niño nace muerto. Y al final todo eso que yo pensaba que me iba a traer tanto deseo, tanta satisfacción, me trae todo lo contrario. Y aún encima, en la palabra de Santiago, enemistad contra Dios. ¿Y esto es así, sí o no? ¿Sí o sí? Sí, porque nos sentimos mal cuando hacemos algo, cuando lo hemos acabado de hacer, nos sentimos mal. Y ahora, ¿cómo está en ese momento nuestra relación con Dios? Mal, porque sentimos que Dios, y sentimos y con razón, que Dios nos va a decir, ¿tú de qué vas? O nos va a decir, bueno, no sé si nos diría eso, pero nos va a decir, bueno, ¿qué? Y a lo mejor hasta tenemos miedo a orar, porque ¿cómo voy a pedirle perdón ahora si ayer también le pedí perdón y lo he vuelto a hacer? Entonces, al final no hay una amistad, sino que se vuelve una enemistad. Con Dios también es un complemento directo, hacia Dios. O sea, que sería, ¿no sabéis que la amistad hacia el mundo es enemistad hacia Dios? O sea, son palabras mayores, ¿no? Y que nos deberían a todos de reflexionar al menos, ¿no? Como digo, no solamente por el hecho de que yo hago algo y lo hago mal y ya está, y sufro las consecuencias, me he metido en un charco, y ahora, como dice el otro, no te has metido, pues ahora te lo bebes, ¿no? El charco, y ya está. No solamente eso, sino que al final estoy logrando una enemistad contra Dios, o hacia Dios. Cualquiera dice, aquí dice, no sabéis que, ahora dice, después de la pregunta,
cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues. Bien, esa palabra, esa partícula, pues, expresa una consecuencia lógica de la verdad expresada anteriormente. Expresa una consecuencia lógica de la verdad expresada anteriormente, o sea, una causa-efecto. Entonces, si leemos o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Y ellos qué tenían que responder aquí? Sí, lo sabemos. Y ahora dice, así que la consecuencia es que cualquiera que se quiera ser amigo del mundo, la consecuencia es que se constituye enemigo de Dios. O sea, la amistad del mundo es enemistad con Dios. Porque lo único que nos separa de Dios, de su amor, de su presencia, etcétera, etcétera, es el pecado. Es lo único que nos separa. Cuando decimos cualquiera pues que quiera, la palabra quiera ahí es la palabra desea, algunas traducciones traducen cualquiera que desea ser amigo del mundo. Bien, esa palabra generalmente expresa, hay dos posibilidades. Uno es un acto consciente de la voluntad como resultado de una reflexión concreta. O sea, yo he reflexionado algo y así que mi voluntad lo hace. Eso es desear. Es lo que vimos en el capítulo 1. El pecado, al final, empieza, yo soy tentado y soy atraído y seducido y arrastrado. Y al final se consuma el pecado. Entonces la palabra desear lleva eso, ¿no? Un acto consciente, o sea, algo que yo deseo hacer, pero porque primero lo he reflexionado. Por ejemplo, si hablamos del pecado, normalmente nadie peca, yo no sé si en la Iglesia Católica decían, ¿no?, que había pecados de... ¿Cómo? No, eso no. Un poco como pecados que hacías queriendo y otros sin querer, ¿no? Algo así, ¿no? Pero no sé cómo le llaman ellos. No me sale ahora. Sí, ellos hablan... Por omisión creo que dicen. Exactamente, pecados de omisión y de acción. Bueno, pues, o sea, como que dicen, bueno, hay pecados que tú los haces sin... Normalmente el pecado es un acto consciente. A ver, lo hacemos porque a lo mejor no lo hemos pensado, pero lo hacemos conscientemente de que lo hacemos. Y otro uso es un deseo determinado por una inclinación personal. Así que, pero obviamente Santiago, todos los comentaristas concuerdan, digamos, que lo usa con el primero de estos sentidos, ¿no? Con el hecho de que es un acto consciente de la voluntad como el resultado de una reflexión concreta. Por eso dice, cualquiera pues que desea ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué dice que se constituye enemigo de Dios? Porque normalmente el que desea ser amigo del mundo, al final, ¿qué hace? Pues eso que desea. Un acto consciente de la voluntad como resultado de una reflexión concreta. Bien, además el término va más allá aún. El término desear es querer o desear que algo se cumpla. Lleva una connotación fuerte, ¿no? No solamente es yo deseo hacerme amigo del mundo, no, sino que al final es un deseo que yo quiero que eso se realice. Y doy pasos conscientes para llegar a hacer eso, ¿no? Lo que dice Santiago 1, volvemos. El pecado concibe, pero ahora hay 9 meses hasta que nace, ¿no? Hay 9 meses hasta que nace. Y el pecado en nuestras vidas, sí, nosotros primero tenemos la tentación, pero ahora la tentación no se queda ahí, yo tengo que dar pasos, ¿no? Hacer cosas, decidir o pensar o hablar o ir a sitios para al final eso hacerlo. Vale. Se constituye, es una palabra que implica constituir, colocar o poner. Es decir, vivir como los demás, capítulo 4, versículo 1 al 3, establece o coloca o constituye a una persona en un estado de enemistad con Dios. O sea, si yo deseamos las cosas del mundo, al final nos constituimos, o sea, llegamos a un estado de enemistad con Dios. La idea es hacer algo conscientemente, Y ya sea que lo reconozca o no, una persona que quiera ser amiga del sistema del mundo,
ha decidido hacerse enemiga de Dios. Una persona que quiera ser amiga del sistema del mundo, en las palabras de Santiago, ha decidido hacerse enemiga de Dios. Ahora bien, puede ser que nosotros no pensemos eso. Puede ser que nosotros no pensemos que constituirse o desear ser amigo del mundo no es ser amigo de Dios. Puede ser que nosotros lo pensemos, ¿no? Pero Dios sí lo piensa. O sea, puede ser que yo no diga, bueno, a ver, tampoco hacer ciertas cosas es ser enemigo de Dios. Puede ser que yo llegue a pensar que eso no es así, pero Dios sí lo piensa, porque aquí lo dice. Y no especifica, no valora, no mide. Santiago aquí nos dice, bueno, los que amen al mundo hasta el 3 no son enemigos de Dios. Los que amen al mundo a partir del 6 sí son enemigos de Dios. Los que amen al mundo a partir del 9, pues ya ni son ni amigos ni enemigos ni son nada. Santiago no pone unos límites, no valora. Está usando los términos generales. Si yo al final estoy deseando esas cosas, me constituyo enemigo de Dios. ¿Por qué? Lo que decíamos antes. Porque esas cosas van en contra de ¿qué? Van en contra de Dios y de lo que Dios dice. Por eso soy un enemigo de Dios. Si yo mato a una persona, por decir un ejemplo extremo, si yo mato a una persona, me convierto en un enemigo de Dios. ¿Por qué me convierto en un enemigo de Dios? Porque estoy violando algo que Dios directamente dice que no. Así de claro, ¿no? Vale. Al escoger no soy neutral, me vuelvo enemigo. O sea, yo no puedo ser neutral, no puedo pretender que bueno, no, sí, yo amo a Dios, pero también tal, entonces soy neutral, no estoy... No, lo explicamos el otro día, ¿no? La vida cristiana no es un pie en un sitio y otro pie en otro. Es que ese es nuestro problema hoy, tal vez, que queremos estar con un pie en un sitio y un pie en el otro. Queremos vivir entre Pinto y Valdemoro, ni frío ni caliente, ni blanco ni negro, ni no sé qué, y ahí nos movemos, ¿no? Cuando la Biblia la Biblia dice las cosas claras, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, muchos insisten, ¿no? Insisten en que tal vez el problema es ese, en que, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que claro, esto que voy a mencionar, ha pasado por varias etapas, digamos, ¿no? Antes, hace tiempo, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona... había mucha gente había gente que no, evidentemente, siempre en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Pero antiguamente había gente que decía, no, eso no se puede hacer. No se puede hacer y punto. ¿No? Entonces, la gente decía, no se puede hacer, punto, vale. Con el tiempo, según hemos ido avanzando, ¿qué ocurría? Pues ahora ya la gente preguntaba, oye, ¿esto se puede hacer? Entonces, claro, muchas veces cuando te venía alguien a preguntar, oye, ¿yo puedo ir a...? Y yo le decía, ¿es que tienes dudas? Digo, si tienes dudas no lo hagas. Pero ya era, ¿puedo ir a no sé dónde? ¿Puedo...? ¿No? Y esa fue la segunda etapa. Hoy estamos en una tercera etapa ya. ¿No? ¿En qué etapa estamos hoy? En que ya nadie pregunta, ni nadie se lo plantea, ni nada. En esa etapa estamos. En general, creo. Pero, bueno, aquí estamos estudiando la palabra para que nos enseñe, y ya eso es una decisión propia nuestra, ¿no? Ya ahí es una decisión propia nuestra. De que va a haber cosas que a lo mejor hemos cedido y hay que intentar, pues no, mira, esto no está. O sea, no puedo ser neutral, me refiero. La neutralidad es lo peor, ¿no? Porque no estás en ningún sitio ni en otro, y la idea es que yo me gusta siempre, lo menciono a veces, porque ellos se basan también en el texto de Apocalipsis cuando dice, cuando la Biblia compara lo del tema de las fuentes que había en aquella ciudad
había fuentes de agua fría que servían para beber, eran manantiales, y había fuentes de agua caliente que eran aguas termales. Pero había algunas fuentes que ni servían para beber porque no estaban frías, ni servían para un baño caliente porque eran tibias. Y Jesús usa esa expresión, ¿no? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, no vales la idea es no vales para nada. No puede estar en un término, no podemos ser neutrales. No podemos ser. Si pensamos que somos neutrales es que ya estamos cediendo en cosas. Y mira, es que hay un libro, por ejemplo, que es un libro clásico, pero que si no lo habéis leído, pues leerlo. Es una novela, ¿sí? No está, bueno, no sé si está basado en hechos reales, pero creo que no, creo que es una novela. El libro de sus pasos que haría Jesús. ¿Está basado en hechos reales? No, es una novela, ¿no? ¿Está basado en hechos reales? Vale. Pues el libro habla de que ciertas personas que son cristianas se plantean en levantarse cada día y decir, cada cosa que hago, pienso, hablo, voy a pensar, ¿esto lo haría Jesús? Y es muy bonita la historia, o sea, léelo porque es muy bonito, ¿no? Y ves cómo esa pregunta simplemente le complica la vida a tanta gente. Porque que antes se levantaban y seguían el ritmo normal de la vida, su trabajo, tal, y personas que llegan al trabajo y dicen, oye, firma aquí esto que no sé qué. No, Jesús no firmaría eso. Oye, tú di que no sé qué. Oye, mira, que está el jefe y el jefe, mira, que están preguntando por ti. No, dice que no estoy. Y entonces, ¿qué haría Jesús? Yo sé que es una novela y tal, pero es verdad. O sea, si nosotros nos levantáramos cada día diciendo, ¿qué haría Jesús? En serio que nos complicaría mucho la vida, ¿eh? Nos complicaría mucho la vida. Porque este mundo no está preparado para ¿qué haría Jesús? ¿No? Bueno, a mí me pasó el otro día que... bueno, yo sé que es una tontería, pero ves las personas como no están... Lo menciono solo porque ves que las personas no están acostumbradas a esto. Sobre todo en España. En otros países sí, pero en España... no sé qué fui a pagar y pues pagué con un billete de 20, digamos, ¿no? Y eran, yo qué sé, por 14 euros. Y pagué con un billete de 20, entonces me tenía que dar me tenía que dar 5 euros. No, 14, sí. 6. Me tenía que dar un billete de 5 euros y una moneda de 1 euro. Y la chavala me dio un billete de 20, un billete de 5 y uno de 1. O sea, es como si la vuelta que me tenía que dar me devolvió mi billete también. Vale, entonces yo lo metí en el bolsillo y salí. Y dije yo, al minuto así, dije, ¿qué me ha dado esta muchacha? Entonces abrí y digo yo, no, pues si me ha dado los 20 euros y el cambio. Entonces me di la vuelta, ¿no? Le dije, mira, que me has dado mal, que me has dado esto. Y la cara de la chica fue un poema, ¿no? Porque, no sé si os ha pasado alguna vez esto, la chica se quedó, ¿cómo este tío es tonto? O sea, es que yo más en serio, más que una cara de gratitud en ella, que también me dio mucha gracia y tal, pero que al principio, no sé si, a lo mejor es una paranoia mía, ¿no? Pero me dio la sensación de eso, ¿no? Que la chavala me quedó mirando diciendo, este chaval es tonto, ¿no? Bueno, este hombre es tonto, ¿no? Porque ¿a quién haría eso? Bueno, pues es... Una cara de incredulidad. Sí, exactamente. Yo sé que es una tontería, pero ¿qué haría Jesús? ¿No? En cada cosa. Yo creo que eso... Bien, vamos a leer un par de textos. En 2 Corintios, capítulo 6. Ya son las 9 menos cuarto, madre mía. Uf. Ese reloj... ¿Está bien? ¿Está bien ese reloj? ¿Seguro? Parece que va muy rápido, ¿no? Como diría un predicador, el Edwin Luther diría, ese reloj no refleja la voluntad de Dios. No dice eso, dice, el reloj no refleja la voluntad de Dios. Nada.
2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, no pensemos en estos textos simplemente como el aspecto sexual, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Me lo respondéis? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. Son opuestos. Están enemistados. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Tampoco, ninguna. ¿O qué concordancia tiene Cristo con Belial? O sea, ¿qué tiene que ver Cristo con Satanás? Nada, 0, -10. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios ha dicho, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, término de conclusión, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. O sea, Pablo aquí lo explica bien, ¿no? El tema de la amistad y enemistad. Y Pablo hace una serie de preguntas. ¿Las preguntas para qué sirven? Las preguntas sirven para reflexionar, para pensar. Cuando tú haces una pregunta a alguien, sirve para que reflexione, para que piense y para que conteste. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Gálatas 6:14 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, ¿qué está diciendo? Cuando habla de crucificado yo al mundo, he muerto al mundo. Morir al mundo. Versículo 5 de Santiago 4. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bien, Dios como un esposo celoso. Hay cosas interesantes aquí. Por ejemplo, los traductores dicen que es el versículo más difícil de traducir de todo Santiago. Este es el versículo más difícil. Hay distintas traducciones que separan. Yo no he querido liaros con eso, porque no he querido liaros. Pero hay una cosa que hay que explicar. Por ejemplo, en los manuscritos, MSS manuscritos, los manuscritos griegos no usan mayúscula. Así que no necesariamente el espíritu aquí hay que ponerlo con mayúscula, ¿vale? No está escrito así. Lo que pasa es que los traductores lo traducen con mayúscula. ¿Por qué? Porque ellos al traducirlo interpretan que es una referencia al Espíritu Santo, pero realmente no aparece en mayúscula en el texto original. Ahora, decidir que es el Espíritu Santo no está mal, pero quería aclarar esto también. Ahora, otra dificultad que tenemos es que no hay ningún versículo que diga esto así. Porque Santiago dice, ¿o no pensáis que la Escritura dice en vano tal? Pues no busquéis un versículo que diga eso, porque no hay. No hay ningún versículo que diga exactamente lo que Santiago dice. No lo hay. Sabemos que muchas veces la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, dice como dice la Escritura, y si te puedes ir a un texto concreto donde se saca. Aquí no hay. Probablemente, digamos, la conclusión es que Santiago estaría haciendo una especie de resumen teológico sobre el tema de Dios como esposo, que espera fidelidad, y del pueblo de Dios como esposa, que debe fidelidad. O sea, cuando Santiago está diciendo,
¿O no sabéis que la Escritura dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esa frase de el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente sería una especie de que Santiago, pensando en el tema que hemos visto, o podemos ver también, de Dios como ese Dios celoso, como ese esposo, Santiago haría una especie de resumen de la doctrina de Dios como esposo y nosotros como esposa. ¿Me explico con esto? ¿Sí? O sea, que no es un versículo literal, sino un resumen que él hace de esta doctrina, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Gramaticalmente, el problema está en identificar el sujeto del verbo. Cuando dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Bien, gramaticalmente en griego, por eso digo que es el más difícil de traducir, no es fácil determinar quién es el sujeto del verbo. O sea, puede ser que es el Espíritu Santo que nos anhela, o puede ser nuestro espíritu humano que anhela. ¿Vale? Las dos. Si buscáis, por ejemplo, comentaristas, unos tiran por un lado, otros tiran por otro. ¿Vale? Así que es difícil saber a quién se refiere la palabra espíritu, si al espíritu humano o al Espíritu Santo. ¿Vale? Ahora, muchos, entre los cuales yo me considero, dicen que Santiago lo que se centra es en la doctrina del Espíritu Santo. O sea, que lo que estaría diciendo que es que el Espíritu Santo que Dios ha hecho que more en nosotros es el que nos anhela a nosotros celosamente. Y nosotros, como receptores del Espíritu y en una convivencia, en un matrimonio con Él, tenemos que anhelarle también a Él y serle fieles a Él. Eso sería, digamos, un resumen de esto, ¿no? Santiago les recuerda que son un pueblo redimido porque el Espíritu Santo mora en ellos. Y ahí que el Espíritu Santo anhela o desea al creyente para Dios y lo redarguye cuando se aparta. Ahora, yo he querido mencionar esto porque puede ser que si en algún momento estudiáis Santiago y vais a algún comentario, os diga esto, os diga lo contrario, no que es el espíritu humano el que tiene que anhelar. O sea, el espíritu humano que Dios ha puesto también en nosotros, al hacernos seres humanos, que tiene que desear y anhelar a Dios. Tampoco es un disparate decir eso, pero yo me inclino más hacia que es el Espíritu Santo que vive en nosotros, que el que nos anhela. Ahora, también no está mal decir que nuestro espíritu humano, o sea, lo que somos nosotros, también debemos de anhelar a Dios. Tampoco es un disparate, todo lo contrario, es algo bíblico y necesario. En cualquier caso, el sentido de este verso es que Dios es un esposo celoso que no consiente competidor. Pues como si estamos hablando del ejemplo del matrimonio, normalmente, bueno, hay culturas que no, pero estamos hablando de la cultura, bueno, claro, hay culturas que no, pero el matrimonio que Dios propone es Adán y Eva y punto. No había Adán, Eva, María, Julia, Juana, ni había Eva más Adán, Antonio, David y nadie más. No, uno para uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese sentido, Dios no consiente un competidor. Espera fidelidad. Dios, Jesús lo dijo, ¿no? En el principio fuisteis hechos, dio Adán, Eva, todo esto. El Antiguo Testamento no tiene reparo ninguno en aplicarle a Dios la cualidad de celoso. Ahora, celoso, hay unos celos buenos y lógicos y hay unos celos malos, ¿no? Evidente, ¿no? Vale. Celoso, en español, viene de un término griego que conlleva la idea de calor ardiente. La palabra celoso que nosotros usamos, los celos, lleva la idea de calor ardiente, ¿no? Cuando una persona tiene un ataque de celos, no sé si habéis visto alguna vez a una persona con un ataque de celos, ¿vale? Bueno, yo hace años la vi y era un
una bestia, un volcán, se coge por delante, te mata, ¿no? La idea del celoso lleva eso, ¿no? Un calor ardiente. El sentido es que Dios nos ama, entonces, con tal ardiente pasión que no puede soportar otro amor en nuestros corazones. Hablamos de que Dios es celoso, es que Dios nos ama de tal manera que no puede soportar que haya un amor por encima de Él en nuestra vida. Eso significa que Dios es celoso. Dios quiere todo para Él. Y eso es así. Jesús dijo, ¿no? No podéis servir a dos señores. No, no podéis. ¿Y cuál es la razón que dice Jesús ahí? ¿Recordáis? Exactamente. Porque si amas a uno, tienes que aborrecer al otro. Es que es así, irremediablemente. Si tú amas a una persona, aborreces a las demás. En este sentido, ¿no? Pero si tú a esa persona que tienes que amar amas a otra, estás aborreciendo a esta. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Está claro que una persona que no puede estar enamorada, nada más que de una persona a la vez, si no está de acuerdo con eso, es que no se ha enterado de lo que es el amor. Una persona que no entienda que no puede estar enamorada más de una persona, con más de una persona, no ha entendido el amor. Y creo que esto es lo que Santiago nos quiere decir, ¿no? Si nosotros no entendemos que en nuestra vida, nuestro primer y único amor tiene que ser el Señor, no estamos entendiendo el amor. No lo estamos entendiendo. Y del otro lado, ¿qué nos dice Dios? Que hay un Dios celoso. Hay un Dios que es fiel con nosotros. Hay un Dios que siempre va a estar con nosotros, que ha hecho un pacto de amor con nosotros. Por ejemplo, nosotros celebramos ese pacto de amor todos los domingos por la mañana, ¿no? Es un pacto de amor. Total, total. Un pacto de amor a tal punto de estar dispuesto a morir, a entregar su vida. Bien, eso es un Dios celoso. Y ahora cuando nos pide, no nos pide cualquier cosa. No nos dice, bueno, pues tú da lo que tú veas. O tú ya verás lo... No sería consecuente con lo que Dios es, ¿no? Dios está diciendo que yo soy Dios y lo he dado todo por ti. Y te anhelo celosamente. Tú también tienes que hacer lo mismo. ¿Vale? Si no, dice Santiago, oh almas adúlteras. Lo está usando metafóricamente, pero en un sentido, como dije antes, es una traición al Señor. Y es así. Pues ojalá viésemos cada pecado de esa forma. Ojalá viésemos cada pecado como una traición a Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un amor filial al mundo, donde solo es las emociones. La voluntad se queda atrás. La mente se queda atrás y solo son las emociones. Piénsalo. El mundo, este sistema ante el cual Santiago nos dice que tenemos que rechazar y no hacernos amigos de él, es un mundo filial también, ¿no? Es un mundo que se rige ¿por qué? Por las emociones, no por otra cosa. Piensa en cada cosa que se hace. Todo es emocional. Casi nada ya en el mundo de hoy es reflexión, pensar, casi nada ya, todo entra por los sentidos, ¿no? Todo por los sentidos. Todo por los sentidos. Por la comida, si hasta que... me trabo ya, desde el hambre que tengo, no. Si es que hasta la comida ya es un Dios, ¿no? Yo lo digo porque yo veo Arguiñano todo esto. Y ya es... O sea, antes comíamos lo que sea, ¿no?
lo que sea. Hoy ya, voy a este sitio porque ahí me ponen no sé qué, con no sé cuánto, con tal. Y es hasta en la comida, ¿no? Comemos más, la televisión, cada vez más ofertas, todo, vacaciones, bueno, todo, ¿no? Es una relación, al final es un amor filial, donde solo hay emociones, donde solo, bueno, haz esto, venga, te gusta, cómprate esto, cómprate lo de más allá, tal. Bueno, Dios nos llama a, como hemos visto, ¿no?, a salir de todo ese sistema y a que pensemos que si amamos este mundo de una forma inadecuada, no solamente nos vamos a meter en problemas, que sí será, que sí pasará, nos meteremos en problemas, sino que además nos vamos a ganar un enemigo, y es Dios. Porque sí, yo sé, Dios es un Dios de gracia, de amor, de perdón, todo eso, ¿no? Pero a veces pueden tener razón personas que están diciendo, ¿no?, que Dios hoy ya se le ve como un colega, ¿no? Se le ve como, bueno, Dios es buena gente, al final es buena gente, al final nos ama, nos perdona, no sé qué, no sé cuánto, y eso lo que único que puede traer a nuestra vida es mediocridad. La Biblia también habla de un Dios justo, un Dios celoso, un Dios que no tolera a nadie más que a Él. Y esa es una visión también que tenemos que recuperar de Dios, ¿no? Porque al final, si valoramos a Dios y la Biblia basado en lo que la sociedad piensa, lo vamos a desvirtuar todo, lo vamos a desvirtuar. Ahí seamos puristas, ¿no? E intentemos, sí, lo que Dios dice, echarle un poco de cuenta, ¿no? Como decimos aquí en Huelva, echarle cuenta a Dios. Nos va a ir mejor, creo, nos va a ir mejor. Pues que el Señor nos ayude, ¿no?, a no tenerlo a Él como enemigo. No nos conviene tenerlo a Él como enemigo. Aunque Él es nuestro Dios, ¿no? Pero Él está ahí. Bien, ¿alguna pregunta?